Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes el día de hoy en sus hogares, mis amados hermanos. Vamos entonces hermanos, a esta parte del culto del Señor, que es la exposición de la palabra, donde vamos también a tener la lectura de la palabra. Vamos a hacer una oración pastoral, mis hermanos, para la gloria de nuestro Señor. Entonces les voy a pedir, hermanos, que primero abramos las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 6 y tengamos la lectura para el día de hoy. Hebreos capítulo 6, por favor, hermanos, todos los que tengan sus Biblias, les pido que las abramos en Hebreos capítulo 6 y leamos del verso 1 al verso 8. Vamos a hacer la lectura. Yo voy a estar haciendo la lectura, por favor, síganla conmigo. Hebreos capítulo 6 del verso 1 al verso 8. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El Señor añada bendición a su santa palabra, mis hermanos. Y ahora vamos a disponernos para orar al Señor pidiéndole la dirección para la exposición de la Santa Palabra. Inclinemos nuestro rostro, les pido, hermanos, y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana de domingo te damos las gracias y alabamos tu nombre. Te alabamos hoy porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Alabamos tu santo nombre hoy, Señor, porque tú eres quien nos rescató, Señor, del hoyo profundo, del lago cenagoso. Tú eres quien nos llamó, Señor, del mundo de pecado, Señor, para darnos una vida abundante, para darnos la vida eterna, para darnos una vida en Cristo, Señor, que disfrutamos y gozamos cada día, Señor. Te alabamos hoy, Señor, porque tu fidelidad, Señor, la hemos podido ver, Señor, cada día de esta semana que ha pasado y cada día de nuestras vidas, Señor. Te alabamos hoy, Señor, y bendecimos tu santo nombre, Dios, porque tu palabra es grandiosa y maravillosa, oh Dios. Porque esta semana leyéndola nos has sostenido. Porque podemos orar a ti en el nombre de Jesucristo, Señor, y escuchas nuestras oraciones. Gracias por tantas bendiciones, oh Dios. Gracias por tantos favores. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias porque has cuidado, Señor, de esta tu iglesia aquí en Popayán y en el mundo, Señor, de tu iglesia santa, la que tú, Señor, te presentas a ti mismo, Señor, como tu esposa, para santificarla, Señor. Gracias, Dios, y bendecimos tu nombre, Señor, por esta palabra que vamos a exponer. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes, porque somos insuficientes, Señor, no somos, Dios Santo, aptos para esto, Señor. Tu Espíritu es quien nos puede guiar, nos puede enseñar, nos puede ayudar, Señor, a exponer. Y también eres tú, Señor, quien hace, de acuerdo a tu voluntad, con tu palabra, Señor, el cumplir tus propósitos, Señor. Tú haces que tu palabra llegue a las personas, Señor, a quien tú quieras. Y con ella haces tu voluntad, haces lo que tú quieres, Señor, lo que tú has determinado desde la eternidad.
Señor, alabamos tu nombre y te bendecimos por tantas maravillas, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesucristo que, Señor, nos ilumines hoy con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender tus sagradas escrituras. Señor, que nos llenes, Señor, del Espíritu para que, Señor, al comprender las escrituras también prediquemos a otros. Enseñemos y busquemos, Señor, rescatar a aquellos que están perdiéndose en el mundo, Señor, por sus pecados. No permitas que cerremos nuestra boca frente al mundo, sino que testifiquemos de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Testifiquemos del Evangelio, Señor, con gran poder, con el poder que nos da tu Espíritu, Señor, para que tu palabra, Señor, vaya trayendo a tus hijos, Señor, con lazos de amor, para que se haga tu voluntad, Señor, en el establecimiento de tu reino eterno. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Gracias al Señor, hermanos, otra vez nos podemos ver hoy domingo, buscando que este día de reposo sea para la gloria de Dios, sea para su honra. Bien, hermanos, leímos la palabra y oramos al Señor. Ahora vamos a disponer nuestros corazones para escuchar el mensaje, la exposición de la Santa Palabra. Les cuento que por estos días leí un artículo en una revista americana que se llama Forbes, creo que la pronunciación es Forbes, acerca de un nuevo fenómeno que se denomina deepfake en inglés, que en español significa falsificaciones profundas. Este fenómeno, hermanos, según lo que dice el artículo, consiste en que se utilizan unas tecnologías de punta basadas en inteligencia artificial para crear fotos y videos muy reales, con los rostros, los gestos, la voz y la apariencia muy real de personas famosas de la política, en fin, celebridades, del deporte, del cine, etc. Donde estas personas aparecen diciendo y haciendo cosas que en realidad nunca dijeron o hicieron. Y el artículo viene acompañado de algunos de esos videos que se han hecho prácticamente virales, y después de verlos, hermanos, quedé muy sorprendido con el nivel de realismo que alcanzan. De hecho, una empresa que hace trazabilidad a estos videos, deepfake, hablaba que a finales del 2019 ya estaban circulando en las redes unos 15,000 de estos videos aproximadamente, y muy seguramente hoy el número de esas falsificaciones profundas puede haberse duplicado con toda certeza, con mucha facilidad. De hecho, los expertos en estas tecnologías dicen que en muy poco tiempo va a ser casi imposible distinguir entre un video real y un video falso. Con tecnologías que hoy están disponibles para cualquiera. Usted puede, mi hermano, si quiere entrar al internet y buscar tecnologías que le permiten hacer deepfake o falsificaciones profundas para videos y fotos, y las va a encontrar con facilidad. Hermanos, no alcanzamos a imaginar el uso que se le da y que se le estará dando a estas falsificaciones en medio de una sociedad tan mediática como la nuestra. Y con esto me refiero a que hoy en día millares de personas prácticamente viven de lo que dicen los medios de comunicación. Con seguridad, hermanos, el uso de deepfake será para ocasionar daños políticos y sociales, será para manipular elecciones y para erosionar instituciones, e incluso para destruir la reputación de la gente, debilitando la veracidad, la verdad de las noticias, promoviendo divisiones sociales y socavando inclusive la seguridad pública. Pero bueno, mis hermanos, esto es una introducción que quiero hacerles, y mi interés no es el de relatarles totalmente este artículo en lo absoluto. Pues el Señor nos dice a nosotros como cristianos muy claramente. En Juan capítulo 7, verso 24, el Señor nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Las apariencias engañan, hermanos. Eso es una realidad que conocemos todos y que seguramente cada uno de ustedes y yo mismo hemos experimentado en nuestra vida. Las apariencias engañan. De lo que quiero
hablar el día de hoy al exponer las sagradas escrituras, hermanos, es sobre otro tipo de falsedad profunda. Una que nos muestra el autor de Hebreos en este capítulo 6 que hemos leído, y una que tiene una característica que es muy peligrosa para la iglesia, y es la apariencia de piedad. Como el mismo apóstol Pablo lo dice en en la segunda carta dirigida a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1 al 5, que aquí les estoy mostrando. Él dice también, le dice a Timoteo, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así lo llama, lo dice el apóstol Pablo. Serán tiempos peligrosos, un tiempo de mucho peligro para la iglesia. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos. Y al final del versículo, en el versículo 5, dice que estos hombres son amadores de los deleites más que de Dios. Les gusta más, aman más sus deleites, de lo que se desea, de lo que se deleitan, de lo que gozan en el mundo. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Van a negar la eficacia de la piedad, pero tendrán apariencia. Y le dice como consejo a Timoteo, a esto se evita. Por eso son tiempos peligrosos, mis hermanos. Y para poder distinguir, hermanos, entre una piedad real y verdadera y una aparente, debemos recordar lo que el autor de esta epístola les viene hablando a los hebreos. Les ha hablado en los capítulos anteriores sobre el pecado de la incredulidad. Recordemos que el autor de la carta a los hebreos, de la epístola a los hebreos, recuerden que les enseñé que era una carta epístola por sus características. Este autor de este libro a los hebreos, en el capítulo 3, en el verso 12 y 14, y de ahí hasta el capítulo 6, él está llamando a los destinatarios como hermanos. Fíjense cómo comienza el versículo 12 del capítulo 3. Dice, mirad, hermanos, dirigiéndose a ellos como hermanos. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ahora nosotros, con lo que hemos estudiado, sabemos cuál fue, que esta fue una advertencia para ellos. Así como hoy es una advertencia también para nosotros, haciendo reflexión teológica y trayendo esta palabra para nuestro tiempo, para nosotros los cristianos de esta época presente. Hermanos, para que no descuidemos nuestra salvación, para que no nos deslicemos. Recuerdan en Hebreos 2.1 que hablamos de eso, por no atender los asuntos de Dios con diligencia. Y el autor también nos insta a que temamos, como lo dice en Hebreos 4.1, nos dice allí, temamos, que no tomemos a la ligera los medios de gracia. Nos advierte a no ir al evangelio sin fe, y por esto habla de algunos hermanos que parecen no alcanzar la promesa. Allí lo dice en Hebreos 4.1, dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Si nota las palabras del autor, él dice en este versículo, permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo. Claramente habla de hermanos que están en la promesa, no están fuera de la promesa, están en la promesa. Luego, estas son advertencias al pueblo de Dios. Y estas advertencias para el pueblo de Dios no significan de ningún modo que perderemos la salvación que Dios nos ha prometido a través de su Hijo, no.
Estas advertencias son para que en el proceso de nuestra santificación avancemos, hermanos. Para que crezcamos, amada familia, para que nos examinemos en nuestro diario caminar, para que tomemos con seriedad el compromiso de andar como Él anduvo, como lo dice en Primera de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como él anduvo. Eso es para darnos seguridad de que permanecemos en el andar. Y mire que no dice, que no habla en pasado, sino nosotros debemos andar, debe ser un proceso en el que vamos andando. Y por eso nosotros tendremos la seguridad de que permanecemos en él. Y hermanos, la semana pasada también, hablando de creyentes, expusimos los peligros, si bien lo recuerdan, de la inmadurez espiritual. Al ser tardos para oír y también al ser inexpertos en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fue también una advertencia para que muchos creyentes inmaduros salgan de esa infancia espiritual, para que dejen de ser niños fluctuantes y por fin crezcan en todo, en Cristo, en aquel que es la cabeza, junto con los hijos e hijas de la familia de Dios. Pero hermanos, por favor, volvamos al texto que leímos el día de hoy. Quiero volverlo a leer para que nosotros estemos al tanto en nuestras mentes de lo que vamos a exponer. Dice el verso 4 a 6 del capítulo 6 de Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a enfocarnos en la idea principal de este texto. Si siguieron la lectura conmigo, seguramente notaron que el autor nos habla de unas personas con ciertas características, pero que al final recaen, es decir, que se apartan de la fe, condición que hace que su arrepentimiento ahora sea imposible, como lo dice este versículo 6. Hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar del arrepentimiento imposible y vamos a tratarlo en un solo punto, hermanos. Hoy el título de todo esto es el arrepentimiento imposible. Ocurre cuando una persona abandona completamente y de manera deliberada la fe cristiana. Y fíjense bien en lo que estoy diciendo. Cuando un cristiano, y fíjense bien en esto, hermanos, porque digamos, yo me cuido aquí mucho de las palabras. Yo no estoy diciendo aquí, hermanos, en el título de este mensaje, cuando un cristiano abandona la fe cristiana. No, hermano, no estoy diciendo. Porque esto sería opuesto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice cosas como estas en Juan capítulo 10. Dice Juan 10, 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso lo dice Juan capítulo 10. Por eso yo no estoy diciendo con el título, cuando hablo del arrepentimiento imposible, que es cuando un cristiano abandona la fe cristiana. No estoy hablando de esto. Lo que estoy diciendo, cuidándome mucho de las palabras, es que el arrepentimiento imposible ocurre cuando una persona abandona completamente y de manera deliberada la fe cristiana. Ustedes no lo pueden ver, pero en este primer punto puse abandona y la fe cristiana entre comillas. Bueno, en este único punto que voy a exponer. Y con esto quiero enfatizar que no me estoy refiriendo a un cristiano, porque un cristiano verdadero no abandona la fe cristiana nunca. Como también el Señor Jesús nos lo dice en Juan 6. Y pongámosle mucha atención a estos versículos. Así como en lo que dijo Juan 10, que lo acabamos de leer, en Juan 6 encontramos la misma idea, dice el Señor. Y esta es la voluntad de mi Padre.
el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí ven, hermanos? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Nos podríamos preguntar. Y la respuesta es que Jesús no pierda nada de lo que el Padre le da. Esa es la voluntad, que Jesús no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Podemos ver con claridad lo que el Señor nos dice acerca de su voluntad. Y claro, volviendo a nuestro texto de Hebreos, voy a ponerlo aquí de nuevo. Observamos con cuidado que en estos versos el autor ya no se dirige a sus hermanos, los destinatarios de la carta, como lo hizo en el capítulo 3, verso 12, que ya leímos. Él ya no hace una referencia personal a ellos. Él se detiene en sus advertencias por un momento, esas de advertencias que expusimos la semana pasada, y comienza a expresar una verdad que rodeó a aquellos israelitas que perecieron en el desierto a causa de su incredulidad, a causa de su desobediencia. Volvamos a leer el verso. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, aquí ya no dice que es imposible, hermanos, que ustedes fueron, no, aquí dice los que una vez, hablando de terceras personas, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es lo que dice este texto que estamos mirando. Y estas personas de las cuales hablan estos versículos, como ustedes lo pueden ver, ya no son hermanos. No son creyentes a los que hay que advertirles que cuiden de su salvación. Pues, y la razón es porque no la tienen. No hay que advertirles para que no se deslicen. Pues, ¿deslizarse de dónde? Pues ya están abajo, perdidos. Y tampoco se dice que están o permanecen en la promesa, como vimos en textos que estudiamos antes. Estas personas de las cuales ahora el autor está hablando son impíos, y es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Pero no son la clase de impíos tradicionales que conocemos, aquellos que abiertamente rechazan a Dios y se autoproclaman ateos y opuestos a Dios, no. Estas personas que mencionan estos versículos son una clase especial de impíos, del tipo de Judas. Son la clase de impíos del tipo de aquellos a los que Jesús les dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, en Mateo 7:23, que ya lo vamos a leer. Y comparándolos con lo descrito en el artículo que les comenté al inicio, el del deepfake de la revista Forbes, estos personajes son una falsificación profunda de los verdaderos creyentes. Ellos tuvieron y tienen y tendrán una apariencia de piedad, pero su piedad será solo eso, apariencia, por lo cual para muchos creyentes verdaderos será muy difícil distinguir entre ellos y un creyente real, porque pueden imitar externamente al creyente real sin ser descubiertos, mis hermanos. Miren lo que dice otra vez segunda de Timoteo, enfocándonos en la última parte de este texto que ya lo leímos. Dice, estos tiempos peligrosos son porque, allí lo resalté, estos hombres son amadores de los deleites más que de Dios y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice el apóstol Pablo a Timoteo. A eso se evita, como ya lo estudiamos. Y miren el otro texto, quería también leerlo, Mateo 7:22 al 23, quiero también leerlo, dice el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, que es lo que resalté en la presentación. Si observamos con cuidado estos dos versos, allí se ve claramente lo que estas personas son.
Ellos aparentan piedad e incluso tienen los mismos comportamientos de los cristianos, haciendo cosas que hacían los discípulos del Señor en ese entonces, algunas cosas incluso que hacemos hoy que podemos identificar nosotros como cristianos contemporáneos. Y el texto de Hebreos 6 nos enseña 4 cosas de las que ellos participaron. Cuando uno lo lee claramente, uno puede confundirse y puede decir, wow, está hablando de cristianos. Por la apariencia, mis hermanos. Dice que en primer lugar, estos hombres fueron iluminados. Es lo que dice. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Y cuando habla de que fueron iluminados, hermanos, tenemos que poner este texto en su contexto. Recordemos que el autor de la carta está hablando a un grupo de personas y está hablando en un contexto histórico y está seguramente, como lo dicho en los capítulos anteriores, apuntando al pueblo de Israel y apuntando a la desobediencia del pueblo de Israel y a las vivencias del pueblo de Israel. Y dice que ellos fueron iluminados en la antigüedad. Esto se asoció mucho. Esta iluminación se asoció mucho con el bautismo. De hecho, se bautizaban a las personas en la madrugada, porque ellos lo que querían demostrar era que como que la noche significaba que el hombre salía de la oscuridad y iba a la luz, a la iluminación. Y entonces así eran los bautismos. Es decir, fueron bautizados. Eso parece ser que significa la palabra que fueron iluminados. ¿Y por qué parece ser? Si ustedes notan, la frase que utiliza el autor en Hebreos 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Por eso para nosotros es más fácil asociar esta iluminación con la idea del bautismo. Sin embargo, por supuesto, otros autores hablan de que la palabra iluminados tienen otros significados y otros usos y se pueden asociar, por ejemplo, también con el conocimiento de la verdad. Y no riñe realmente con lo que el autor quiere decir, porque realmente estas personas también, además de haber sido bautizados, también tuvieron conocimiento de la verdad. Pero además el texto nos dice que ellos gustaron del don celestial. Y esto lo que nos está enseñando y nos está mostrando es que el autor está mostrando que estas personas participaban de la adoración, de los cultos, e incluso llegaron a hacer seguramente una confesión de fe y fueron bautizados, como lo dijimos, y llegaron a ser parte de la comunidad de la iglesia, participando incluso de la Santa Cena también. Aquí, sin duda, con esto podemos decir que gustaron del don celestial. Y hoy en día lo podemos ver, personas que simplemente también participan, son bautizadas, adoran, participan, confiesan al Señor y son parte de la comunidad y entran a la comunión de los santos, a la comunión de la iglesia. Toman incluso la Santa Cena, pero realmente no son verdaderos creyentes. Y en tercer lugar, ellos dicen que fueron partícipes del Espíritu Santo. Y esto, claro, señalando muchos de los usos que hace el libro de los Hechos y en la antigüedad de lo que hacía y ocurría con el Espíritu Santo, donde ellos imponían sus manos para comisionar personas para que fueran delegados para tareas específicas y eran llenos del Espíritu Santo. Claro, la imposición de manos ocurría y también tuvieron comunión con los hermanos, participaron de eso. Pero muy seguramente el Espíritu Santo nunca estuvo dentro de ellos, era una apariencia. Pero también dice allí que gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Incluso estas personas sintieron gozo de escuchar la palabra y experimentaron el poder de compartirla y enseñarla e incluso oraron los unos por los otros. Es lo que nos dice Hebreos 6 del 4 al 6. Y sigue el autor diciéndonos que estas personas que experimentaron todas estas cosas, un día, ¿qué les pasa? Dice allí que estas personas recayeron. Que estas personas recayeron. Un día apostataron. Un día se apartaron. Un día abandonaron completamente y de manera deliberada la fe.
Y hermanos, así ocurrió con muchos israelitas que colocaron la sangre del cordero en los postes de las puertas de sus casas, como lo leímos en las escrituras, que comieron del cordero pascual, que dejaron Egipto atrás, que consagraron a sus primogénitos al Señor y cruzaron inclusive el Mar Rojo, que ellos mismos con sus ojos vieron la columna de nube de día y de fuego de noche, e incluso probaron el pan celestial diario provisto por el Señor, el maná. Pero estos mismos israelitas endurecieron sus corazones con incredulidad y por su desobediencia cayeron y se apartaron del Dios vivo. Todo esto lo vimos, mis hermanos, en Hebreos 3:12, 3:18, 4:6 y 4:11 en la exposición de las Sagradas Escrituras. Perdónenme, devuelvo aquí a Hebreos. Hermanos, lo que el escritor está diciendo es que la apostasía que brota de la incredulidad resulta del endurecimiento del corazón y de la incapacidad para arrepentirse. Sí, hermanos, todas esas personas gustaron y fueron iluminados, pero no eran creyentes. Y eso lo vemos con mayor claridad en los dos últimos versos que siguen, estos que acabo de poner en la presentación. Miren con cuidado estos dos versos. Es una metáfora, pero quiero que la lean conmigo. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Claramente, hermanos, esta metáfora, esto que nos está diciendo el Señor, si observan ustedes con cuidado, que comienza con las palabras porque, mostrando la razón de sus afirmaciones previas, lo que estábamos estudiando. Él dice que es una misma lluvia y que esa lluvia la tierra la bebe. Pero mire, curiosamente, esto produce dos tipos de plantas. Un tipo es hierba provechosa y otro tipo son espinos y abrojos. El primer tipo de hierba que produce de plantas es bendición y el otro tipo es reprobada. Hermanos, esto es una analogía. Y vemos cómo estas dos clases de plantas participan de la misma lluvia. Pero aún así, aquí no hay ninguna confusión ni en su naturaleza, ni tampoco hay ninguna confusión en su fin. Pero ahora nosotros, hermanos, debemos aclarar que existe una diferencia entre caer y apostatar, o abandonar la fe y pecar. Son dos cosas diferentes. Claramente apostatar es abandonar e implica más pecado para el impío, por supuesto. Pero pecar sin apostatar es algo que puede pasarle al creyente. Por ejemplo, Judas. Judas abandonó al Señor completamente hasta entregarlo. Y esto fue gran pecado para este hombre impío, pero él apostató. Se apartó completamente del Señor. Abandonó la fe. Y no solamente eso, sino pecó grandemente entregando al Señor. Pero comparándolo con Pedro, por ejemplo, él pecó al negar al Señor, pero se arrepintió. Él nunca abandonó al Señor. Un proceso desembocó en apostasía y el otro desembocó en permanencia y fidelidad al Señor. Es una diferencia que es importante que la tengamos en cuenta, porque muchos confunden y creen cuando está hablando aquí que estas personas recayeron, que están hablando que simplemente pecaron. No, hermanos. Recaer aquí es que abandonaron la fe. Así, hermanos, el arrepentimiento imposible ocurre cuando una persona abandona completamente y de manera deliberada la fe cristiana. Es decir, cuando una persona deja de fingir y sale a flote su desobediencia e incredulidad. Cuando esa falsificación profunda de la que hemos hablado, esa apariencia de piedad de lo que es un cristiano, deja de ser y simplemente esa persona se aparta de la iglesia. Se aparta de la comunión con los hermanos, deja de confesar a Cristo y al contrario, en la mayoría de los casos, empiezan a declararse como ateos y agnósticos. Ustedes han escuchado las noticias en el mundo cristiano en estos últimos meses. Todos esos jóvenes
músicos, cantantes, celebridades de la música gospel, de la música cristiana, que después de ser supuestos cristianos se declaran ateos, se declaran que no, estaban equivocados, que realmente no eran cristianos. Es increíble. Y gente que llevó a muchos siguiendo su música, su supuesta adoración a Dios, siguiéndolos a ellos. Y finalmente lo que ocurre es una gran decepción, porque ellos salen y dejan de fingir y finalmente muestran lo desobedientes y lo incrédulos que realmente eran. Y aquí podemos hacernos varias preguntas, mis hermanos, que son muy evidentes con estos textos que estamos leyendo, cuyas respuestas, mire hermanos, nos pueden dejar pasmados, perplejos. Como esta pregunta, la pregunta es así, ¿cómo el Señor no permite un segundo arrepentimiento para un apóstata? Y esta otra pregunta, una persona que ha caído y se ha apartado de Dios vivo, ¿no puede ser traída nuevamente al arrepentimiento debido a su corazón endurecido? O esta otra pregunta, ¿es la iglesia incapaz de restaurar a un pecador endurecido que ha apostatado y traerlo de nuevo a la gracia de Dios? Esas preguntas las dejamos por un minuto allí, porque yo quiero, perdóneme, estoy buscando un texto aquí en la presentación. A veces me pasa esto, bueno, no está, pero lo voy a expresar de esta manera. Discúlpeme en un momento. Aquí creo que lo vamos a encontrar. Muy bien. No lo encontré. Bien. Pero el texto está en Hebreos 10, 26 y 27. Es un texto que nosotros conocemos y que podría ayudarnos mucho a responder estas preguntas que acabo de formular. Dice el texto en Hebreos 10, 26 y 27. Creo que lo tengo al final, pero bueno, lo voy a leer. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren, hermanos, el escritor no dice nada en estos textos que estamos leyendo de la restauración del pecador endurecido, del pecador que ha caído en la apostasía. No nos dice nada de la restauración de este tipo de personas. Solo afirma que ya es imposible renovarlos para arrepentimiento, que ya no queda más sacrificio por los pecados. Nos enseña que ya no queda nada. Es una enseñanza dura, por eso les decía estas preguntas y la respuesta evidente que aparece en el libro de Hebreos nos deja perplejos. Y la razón que el autor expone enseguida en estos textos, usando la metáfora, es algo que nunca va a suceder. Es decir, nadie que apostata y se aparta completamente del Señor va a crucificar de nuevo al Señor Jesucristo para sí mismos, crucificarlo literalmente, ni tampoco lo podrá exponer a infamia, como lo dice el versículo al final. Volvamos a leer todo el texto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso nunca va a pasar, hermanos, porque nuestro Señor murió una vez y para siempre por los hijos suyos, por los justos, por los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el apóstata, por eso les digo que es una metáfora, que se aparta, realmente, literalmente no puede hacer eso, no puede crucificar, pero aquí lo dice de una manera mostrándolo como una metáfora, mostrando lo terrible que es la apostasía. Mostrando lo terrible y el significado profundo de apartarse y abandonar la fe del Señor. Hermanos, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de la perseverancia de los santos. Y esto es lo que el cristiano, y esto es lo que todo cristiano debe conocer. El cristiano verdadero no se apartará, porque es la voluntad del Padre que el cristiano verdadero, que el Hijo verdadero suyo no se pierda, que hijos e hijas, que la familia de Dios no se pierda, es su voluntad.
y nadie lo podrá arrebatar, como lo leímos en los textos de Juan, de las manos del Padre, ni tampoco los arrebatarán de las manos del Hijo. Y que esa es la misión y la voluntad del Padre, que nada de lo que el Padre le da al Hijo se pierda. Esos son textos que claramente nos enseñan esa verdad, hermanos, de la perseverancia de los santos. Sin embargo, no podemos equivocarnos en esto, amada familia. La perseverancia de los santos no significa que todo aquel que dice creer en Cristo y que es aceptado en una iglesia como creyente, en la comunión de los santos, así sin más ni más, esté ya seguro, ya por toda la eternidad y pueda mantener esa certeza de la salvación eterna. No, hermanos, eso es una mala definición de la perseverancia de los santos. Y así muchos la enseñan. Dicen, no, la perseverancia de los santos es simplemente la seguridad del creyente. No, hermanos, no es eso la perseverancia de los santos. El Señor mismo advirtió a sus seguidores de esto. Vamos a ver si podemos encontrar este versículo en Juan 8, 31 y 32. Dice allí el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire el texto que resalté. El Señor dice, si permanecen en mi palabra. El que permanece, la perseverancia de los santos, significa eso, permanecer. No es simplemente creer, porque cualquiera puede decir que cree. Salga a la calle y pregúntele a cualquiera si cree en Jesucristo y le van a decir que sí. No es simplemente creer, no es simplemente asistir a una iglesia, no es simplemente participar de las cosas espirituales de la iglesia. Hermanos, dice el Señor Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo verdadero del Señor es aquel que permanece. Y dice el Señor, así conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo? Si permanecemos. O sea, la verdad no es una verdad teórica, simplemente académica que se mete en la cabeza donde digo, sí, creo en Jesucristo porque es el Señor y Salvador. No, la verdad se conoce cuando permanece en la palabra un creyente. Mire el otro texto que dice en Mateo 10:22. El Señor Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra vez, ¿quién será salvo? El que persevere hasta el fin. La perseverancia de los santos habla del que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Y quiero mostrarles otros dos textos, mis hermanos, que ya los estudiamos. Uno en Hebreos 4:14. Dice allí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mire lo que dice el autor de la carta, retengamos nuestra profesión. El que realmente persevera es aquel que retiene la profesión de fe, que retiene lo que cree. Ese es el verdadero cristiano. Y mire este otro verso en Juan 15:6. El Señor Jesús dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Él habla de permanencia, hermanos. El verdadero cristiano es aquel que permanece, no aquel que apostata y se va y recae y después ya no vuelve y después ya se declara ateo y se aparta de la iglesia y después ya no confiesa al Señor, sino que lo niega y es completamente opuesto al evangelio después. No, ese no es el verdadero creyente. Aquí dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Hermanos, la prueba crucial de la fe es la perseverancia hasta el fin. Es permanecer en Cristo y continuar en su palabra hasta el fin. Como lo expresa John Murray, un gran teólogo, en un libro que se llama La redención consumada y aplicada. Este autor dice, la verdad es que la fe de Jesucristo es siempre dependiente de la vida de santidad y fidelidad. Esa es la verdad, hermanos.
Desafortunadamente hoy se ha enseñado muchísimo que simplemente hay que creer, pero no es necesario perseverar. Que simplemente es que crea en Jesucristo y ya, todos sus problemas se arreglarán. Pero no hay una exigencia de una vida de santidad y de fidelidad. No hay una dependencia. Eso lo enseñan muchos, en muchas iglesias. Y por eso es que hay muchos que apostatan de la fe. ¿Por qué? Porque dicen simplemente creer en Jesucristo, pero están viviendo una vida de pecado, una vida donde desmiente completamente esa confesión que hacen. Sin embargo, hermanos, de lo que venimos hablando, que es de estos que recaen, estos que se apartan de Dios. Quiero decirles, hermanos, que apartarse de Dios es algo muy serio, hermanos. Apostatar de la fe completamente y abandonar al Señor pecando de manera deliberada es algo terrible. Y lo único que mostrará es que esa persona que abandona nunca estuvo realmente en el camino del Señor. La persona que habiendo ofendido al Hijo de Dios y al Espíritu Santo, la persona que desprecia al Hijo, que desprecia al Espíritu, la persona que desprecia la palabra de Dios abiertamente, deliberadamente, el autor que leímos en Hebreos 10, el autor de Hebreos, dice que es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Y en Hebreos 6 también. Miremos esta enseñanza tan especial que está en segunda de Pedro 2, que es la enseñanza del apóstol Pedro, prácticamente diciendo lo mismo que leímos en Hebreos 6, 4 al 8. Dice allí en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así es, mis hermanos. Consideremos seriamente estas palabras del apóstol Pedro. Mire que estas personas que él describe, dice que escaparon de las contaminaciones del mundo. Muchos escapan, ay, el mundo está contaminado, el mundo es pecaminoso, mejor me creo aquí, me voy para una iglesia, empiezo a tener comunión y digo que soy cristiano. Y también dice que tuvieron conocimiento del Señor y del Salvador, pero empiezan a tener las luchas y se enredan otra vez. Dice aquí que se enredan. ¿Y qué se enredan? Se enredan con las contaminaciones del mundo, con el mundo. Y al enredarse otra vez son vencidos. ¿Y por qué son vencidos? Porque eran falsos cristianos. Porque el Señor nos da con la tentación juntamente la salida juntamente con la tentación. Y ellos, cuando son vencidos, demuestran la calidad de lo que son. Se enredan otra vez en ellas y son vencidos. Y dice, su estado posterior, su estado postrer, viene a ser peor que el primero. Y así es, hermano. Cuando las personas apostatan, niegan la fe y se van del Evangelio, después empiezan a hablar pestes del Evangelio, hablan pestes del Espíritu, pestes de Cristo, pestes de la iglesia. Su estado es peor porque aún se meten en pecados peores que nunca habían cometido antes de decir supuestamente que conocieron del Señor. Y el apóstol Pedro nos advierte, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, porque es la comparación que hace, porque es como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, mostrando que su naturaleza nunca fue renovada por el poder del Espíritu Santo. Porque solamente cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y somos renovados en Él, es cuando nosotros, por nuestro cambio de nuestra naturaleza, por nuestra renovación de nuestra naturaleza, nosotros venimos a ser hijos de Dios y ya no deseamos volver a nuestra vida pasada. Sí luchamos, porque como les digo, es una perseverancia, nosotros perseveramos,
El que perseverara hasta el fin este será salvo. Así dicen las Sagradas Escrituras. Hermanos, consideremos a manera de conclusión seriamente estas palabras que estamos leyendo. Y sigamos con mucha atención las advertencias que nos dan las Sagradas Escrituras. Examinemos nuestras vidas a diario. Hermanos, huyamos del pecado, como lo hizo José. Huyamos del pecado. Y por sobre todo huyamos de esos pecados deliberados, de pecar deliberadamente, ahora que tenemos el conocimiento de la verdad. Quiero dejar este versículo que les decía que estaba hasta el final, no lo encontraba por eso entre lo que había puesto en la presentación. Este versículo quiero dejarlo en sus mentes, para que ustedes vean lo que dice la palabra del Señor, la seriedad con la que Dios trata de los pecados voluntarios. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que dice la palabra, esa es la advertencia. Esas personas de que habla Hebreos 6, 4 al 6, claramente no son creyentes. Eran aparentes creyentes. Vivían en una falsificación muy realista de lo que es un verdadero creyente. Pero finalmente, al no perseverar, van a mostrar que son incrédulos, impíos. Pero hermanos, la buena noticia es esta. La vida en Cristo es maravillosa. Hermanos, vivir para Él es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Vivir para su gloria es el mejor regalo que puede recibir un ser humano. Por eso los animo, hermanos, a amar más al Señor. Los animo a amar a Dios más que todas las cosas, más que los deleites personales, más que los deseos personales, más que los impulsos personales. Amemos a nuestro Señor, hermanos. Amémoslo cada día y fortalezcamos y crezcamos en ese amor, hermanos, y entendamos que nosotros debemos perseverar hasta el fin para llegar a ser discípulos verdaderos de nuestro Señor. Hermanos, la gloria sea para nuestro Señor y Salvador por siempre. El Señor bendiga esta palabra. Amén. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta palabra expuesta. Gracias por esta enseñanza, Señor, tan maravillosa que nos das. Son duras las advertencias. Tu palabra es dura. Así lo dice, Señor, las Escrituras. Dura es la palabra. ¿Quién puede llevar esta palabra? ¿Quién la puede sobrellevar? Es dura, Señor. Pero tenemos que predicarla y tenemos que enseñar a la familia, a los hijos tuyos, a la familia de Dios, a tu familia, Señor, que tengamos cuidado, que estemos advertidos, que cuidemos de nuestra salvación con temor y con temblor, que perseveremos, Señor, hasta el final para demostrar que somos verdaderos discípulos. Esto no es salvación por obras. Esto es el entendimiento de lo que es la verdadera fe. Es una fe en acción, donde nosotros debemos mostrar por nuestros frutos que, Señor, realmente son frutos dignos de arrepentimiento. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos como iglesia. Ayuda a aquellos hermanos que dudan, aquellos que están deslizándose, aquellos que, Señor, están siendo niños fluctuantes, para que crezcan, Señor, para que, Señor, se nutran de tu palabra y podamos estar fortalecidos en el poder de tu Espíritu, en el conocimiento de la verdad y en el amor, Señor, a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dios Santo, sabemos que dentro de la iglesia hay personas que no son creyentes. Sabemos que hay personas que todavía viven en sus pecados, pero manifiestan que tienen fe en Cristo, que no se han apartado de sus pecados. Te pido en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia de ellas. Te pido, Señor, que les muestres sus pecados y que si es tu voluntad los traigas, Señor, al arrepentimiento. Sabemos que las palabras duras que dice el autor de la carta nos enseñan que esas personas que apostatan, Señor, no pueden ser renovadas. Es imposible que sean renovadas para arrepentimiento. No permitas que estos que están en la iglesia y que no conocen de ti, o por lo menos que no son verdaderos creyentes, Señor, que lleguen a ser apóstatas, que lleguen a ser de este tipo de personas. Permite que haya todavía oportunidad de arrepentimiento para ellos. Y a los hijos de Dios, a tus hijos, a tu iglesia, te pido que nos fortalezcas, que nos animes,
que nos estimules al amor, que nos permitas cada día buscar hacer tu voluntad, reflejar tu carácter, que nos permitas, Señor, al leer la Escritura, ver de qué manera podemos honrarte, obedeciendo tu palabra, obedeciendo la ley moral, obedeciendo para ser dignos delante de ti, Señor. Sabemos que nuestra dignidad por la que somos salvos no es la nuestra, es la de Cristo. Es en virtud de lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo que nos da salvación. Pero en el proceso de santificación, Señor, nosotros debemos buscar permanecer, perseverar y crecer, porque tú dijiste que ibas a perfeccionar la obra que comenzaste en nosotros hasta el día de Cristo, hasta el fin, Señor. Y en eso creemos, Señor. Bendice a tu iglesia. Te bendecimos, Señor, hoy en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga a todos en su día, que el Señor los guarde y permita que el día de hoy sea para la gloria, para la honra de nuestro Señor. Chao, mis hermanos.